En esta segunda parte vamos a centrarnos en lo que denominamos el proceso de decisión del consumidor. Esta es una herramienta conceptual que nos va a ayudar en nuestro objetivo de crear experiencias exitosas en servicios. Es un modelo muy sencillo que significa trabajar las etapas anteriores, durante y posteriores a la experiencia de servicio. Cuando vamos a la etapa previa, esta etapa claramente se caracteriza por principalmente dos aspectos. El primero, con lo que tiene que ver con el incentivo, el estímulo a la identificación de la necesidad por parte del cliente. Es decir, algún mecanismo tengo que utilizar para que el cliente se dé cuenta que está en una situación en la cual podemos ayudarlo con la propuesta de valor que hemos diseñado para esa circunstancia particular que está viviendo. Estos estímulos pueden provenir de cualquier fuente que estimule alguno de los sentidos o varios al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado y olemos pan caliente, nos damos cuenta que tenemos hambre y se ponen en marcha una cantidad de mecanismos destinados a solucionar esa experiencia que no queremos sufrir o padecer. Es decir, un cliente que ya recibió el estímulo, que ya es consciente de que tiene una necesidad y debe satisfacerla, pone en marcha entonces mecanismos de búsqueda de información relativos a cuáles son las opciones disponibles para lograr satisfacer esta necesidad. Esos mecanismos de búsqueda de información tienen dos planos, uno interno y uno externo. En el plano interno, la búsqueda de información se refiere a información que ya dispongo en mi mente. En términos de la búsqueda de información externa, nos referimos a toda la información que ponemos a disposición del cliente para que pueda hacer estas evaluaciones necesarias. Lo importante entonces en este modelo conceptual es que en esta primera etapa, claramente, el cliente debe ser estimulado e informado para que pueda adecuadamente pasar a la que denominamos nosotros la etapa de evaluación que terminará con su decisión de comprar. ¿Qué es un grupo evocado? Es un grupo relativamente pequeño de propuestas de valor en la consideración del cliente. Es decir, hay miles de propuestas de valor, pero él solo está considerando esas 4 o 5 sobre las cuales se ha ocupado de entender claramente qué significan para él. Entonces, en términos de gestión, nuestro primer desafío no solo es crear valor y estimular a ese cliente para que lo perciba, sino que tengo que competir con las demás propuestas de valor para ser percibido como la mejor. Logrado esto, entonces comenzará la que denominamos la etapa de encuentro de servicio. Es decir, ya decidió por nuestra propuesta de valor y ahora debe producirse la experiencia de servicio. Entonces, ahí tenemos el desafío de gestión que ya mencionábamos al principio cuando poníamos como objetivo o como norte la creación de valor y la creación de vínculos de largo plazo. Vivida la experiencia, no termina la oportunidad de gestión en servicios, por cuanto el modelo de decisión prevé una etapa posterior al encuentro de servicio. Esta etapa se caracteriza especialmente por la evaluación. Es un momento en el cual el consumidor está en posición de evaluarlo. Aquí entra nuestro desafío de haber logrado satisfacerlo, haber logrado superar sus expectativas. Entonces, en ese sentido, aquí cobra un rol central todo lo que hagamos por facilitar esa evaluación y por
facilitar la entrega de referencias positivas al resto de los consumidores de su entorno, a fin de que justamente en una nueva etapa de venta de nuestra experiencia de servicio sea considerada en el proceso de decisión de otros potenciales clientes de nuestra empresa. Como ven ustedes, entonces el modelo no es demasiado complejo. Prevé aspectos anteriores a la compra, el encuentro mismo de servicio y los posteriores a ese encuentro de servicio. Sin embargo, hay un aspecto interesante a agregar aquí. Cuando introdujimos este micromáster, hablábamos de un cliente en el centro de la empresa de servicio. Una empresa de servicio buscando comprender exactamente sus preferencias, necesidades y problemáticas. Esto se debe a que, si bien es para cualquier tipo de cliente, los distintos perfiles de clientes transitarán estos pasos de manera distinta. Y ahí viene nuestra riqueza en términos de creación de valor. Si logro identificar adecuadamente el perfil de mis clientes, las características que tienen, desde lo actitudinal y desde lo demográfico, para poder enterarme dónde viven, cómo se comunican, qué consumen, qué leen, qué escuchan, seguramente estaré en ventajas respecto a quien no haya podido hacer adecuadamente ese esfuerzo de segmentación.